La clave es manejar empresas de esa envergadura y con esa importancia para el país de una manera absolutamente empresarial, técnica y económicamente con criterios empresariales. Y ahora vamos a darle pase a nuestro invitado que ha llegado a los estudios centrales de Exitosa en Chorrillos, a Edmundo Lizarzaburu, a Gustavo Navarro, exdirector general de Hidrocarburos. ¿Cómo está? Buenas noches, cuánto Buenas gusto. noches. Bienvenido a Exitosa. Sí, mis canas ya revelan mi larga trayectoria en el sector. He estado prácticamente en todas las instituciones. Perú Petro, Petroperú, DGH, Ministerio, etc. Bueno, efectivamente esta es una crisis seria, pero las medidas que se están tomando son apropiadas. La primera la ha mencionado el nuevo director. Villavicencio. En darle autorización a las empresas para que usen el inventario de seguridad, porque tienen que tener ellos un inventario mínimo siempre, que no se puede bajar de ese nivel. Les han autorizado a bajar ese nivel para atender esta situación de emergencia de mercado. La otra es ese aporte de capital que le permite a Petroperú pagar de inmediato a los proveedores que tienen los buques allá afuera del Callao. ¿No? Por eso es que la solución va a ser bien rápida, porque una vez que se paguen esas... Pasa. Los buques descargan y empieza a fluir el combustible que ahora tanto se necesita en el mercado, ¿no? Pero la pregunta cae de Amadora, ¿cómo es posible que se haya llegado a ese extremo? Los buques están ahí y no les cargan por un tema de deuda. ¿Por qué llegar a ese punto tan crítico con la principal empresa nacional, que además es un caballito de batalla del gobierno de turno del presidente Pedro Castillo? ¿Por qué esa situación de crisis financiera de Petroperú? Creo que la respuesta la da el mismo decreto de urgencia que se emitió ayer, porque no es un aporte de capital incondicional, no, tiene condiciones. ¿Qué condiciones? Por ejemplo, la que debe establecerse en Petroperú un buen gobierno corporativo. Han pedido que se tome una serie de medidas que deben evitar que en el futuro se pueda presentar un episodio como el que sucedió el año pasado, ¿no? Que llegaron unas personas que en pocos meses provocaron un desastre completo, ¿no? Que sacaron todo el equipo gerencial, fueron reemplazados 19 personas sin ni siquiera transmitir el cargo. O sea, 19 que dijeron afuera, llegaron otros 19 y a mirar a ciegas, ¿no? Bueno, eso pasa cuando se toman ese tipo de decisiones. Entonces, lo que se está pidiendo ahora es que haya toda una reorganización, digamos. Una reingeniería. Reingeniería y nuevos procedimientos que van a seguir los lineamientos de FONAFE, además, para que tenga un buen gobierno corporativo, ¿no? Eso queremos preguntarle. Claro. Se conoció que ya el MEF ya le había entregado 2.250 millones de soles a Petroperú, que le correspondería pagar en diciembre, pero vemos que eso es poco probable, y ahora 400.000 millones de soles. ¿Eso va a ser suficiente? 4.000. ¿Eso va a ser suficiente para que Petroperú no quiebre? ¿Qué van a hacer con este presupuesto que acaba de inyectar el MEF? Bueno, hay un tema que por suerte está jugando, digamos, a favor, y además juega a favor inclusive de los oyentes. En esta época del año empieza a bajar el precio de la gasolina, por ejemplo, que es un tema que afecta a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la demanda de gasolina sube mucho cuando es verano en el hemisferio norte. Estamos hablando de Europa, Asia, inclusive Norteamérica. En esa parte del mundo se concentra la mayor cantidad de carros y de capacidad económica. Entonces, cuando ellos están en verano, tienen muchas horas de luz solar y salen a pasear con el carro, sube la demanda y sube el precio de gasolina. Cuando termina el verano, empieza a bajar el precio, y cuando llegan al invierno es al revés. El invierno de ellos, no hay luz solar, sale de la oficina un trabajador a las 5 o 6, todo está oscuro, nieve hasta su casa, a la justa llega a la casa y no vuelve a salir. Entonces la demanda de gasolina y el precio baja. Entonces esa bajada de precios ayuda a todos, pasando por Petroperú también, porque va a necesitar menos plata para comprar lo que tiene que comprar, los productos para poder vender en el mercado, y finalmente al consumidor, ¿no? Aunque este pésimo manejo financiero administrativo dentro de Petroperú en el último año ha evitado que el precio de combustible en estos momentos esté a la baja, debido a que el precio del petróleo a nivel internacional también está bajando. Hay un tema ahí que es difícil quizá de entender. Algunos dicen el petróleo estuvo en $80 y en ese momento los productos han estado en este nivel. Hoy día otra vez ha estado en 80 y sin embargo los productos están acá. Sí. Eso ha pasado en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo en general ha aplicado vacunas, todos los países han recuperado la actividad económica y han tenido que hacer un doble esfuerzo. Primero, atender una demanda normalizada y recuperar inventarios que se bajaron durante la pandemia. Claro, eso ha hecho que hoy día los productos estén más caros que antes en comparación al precio del crudo. El margen refinero, que es la diferencia entre el valor del crudo y el valor de los combustibles refinados,
es hoy día extremadamente alto. Normalmente es $8, ha llegado a ser $40, que lamentablemente es un margen que no ha podido ganar Petroperú porque su refinería principal está parada, ¿no? Así Pero, es. Ahora, yo quiero preguntarle justamente lo que le dije a Ricardo Villavicencio, director de el MINEM. Yo recuerdo cuando pasó lo de los oleajes anómalos, ya habían comunicado de que había abastecimiento, pero todavía no llegaba aquí en Lima y seguía con un precio elevado. Él ha dicho que para la siguiente semana se tendría que regularizar. Mi miedo es que esto no pase. Bueno, en esta ¿Cuál es su ocasión plan de no contingencia hay activar? una previsión de oleaje anómalo en los próximos días. Como les dije, los buques están frente al Callao, ¿no? Debe estar en este momento moviendo el dinero que ayer se anunció, y en cuanto se pague eso, de inmediato entran los buques y empiezan a descargar, ¿no? Es un tema que tiene la velocidad de esa acción, por eso es importante que se mueva de inmediato las acciones que correspondan a pagar las deudas, ¿no? Uno ve con preocupación lo que pasa con Petroperú. Lo que pasó en el último año podría volver a pasar si se tiene un mal manejo corporativo. Sin embargo, si quisiéramos aprender de malas experiencias, ¿qué no tendríamos que hacer como lo ha hecho Pemex en México, que le comentaba en interno, para no caer en esa misma situación? Porque Pemex, siendo una principal petrolera a nivel mundial, principal empresa económica del gobierno mexicano, es la empresa petrolera estatal más endeudada del mundo en estos momentos. Sí, la clave, le agradezco la pregunta, la clave es manejar empresas de esa envergadura y con esa importancia para el país de una manera absolutamente empresarial, técnica y económicamente con criterios empresariales. Cuando llega un partido al gobierno y empieza a poner a sus amigos en empresas de esa envergadura, termina generando un desastre, ¿no? Por ejemplo, les voy a recordar inclusive una experiencia de Petroperú. Hace algunos años, un amigo del presidente de esa época fue nombrado presidente de Petroperú y tenía una mala costumbre que a los pocos días generó un escándalo terrible que la prensa bautizó como la Petrojuerga, Ya. ¿no? Y manchó a Petroperú, porque decía Petroperú hizo tal cosa, pero no era Petroperú, era el amigo del presidente que terminó haciendo ese escándalo, ¿no? Entonces, creo que por eso lo principal de esta experiencia es evitar que en el futuro vuelva a pasar este tipo de situaciones, y debe blindarse a la empresa para que tenga un manejo técnico responsable con el país, ¿no? Así es, y eso ha ocurrido, ¿no? Es terrible lo que pasó con la gestión de Hugo Chávez Arévalo. Se conoce que se pagó pues un monto para que él ingrese como director de esa cartera. Yo quiero preguntarle un poco de la entrevista que tuvieron aquí en la mañana con el exministro Carlos Herrera Descalzi. Él dijo que la solución a este problema podría ser que funcione la refinería de Talara. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, la refinería de Talara está ya en la etapa final, inclusive ya terminó la construcción y están empezando a probar equipo por equipo. Hace un rato mencioné que el margen refinero, que normalmente es de $8, está extremadamente alto y bordeando los $40. ¿Qué quiere decir eso? Que una empresa que tiene una refinería operando puede ganar $40 por barril. Petroperú no lo está ganando porque su refinería está parada. Pero hay otros operadores, inclusive en el mercado peruano, que sí tienen refinería operando y tienen la posibilidad de ganar eso. Hoy día Petroperú, ¿qué cosa vende? Lo que importa como producto terminado, que está caro. Entonces el margen de Petroperú es chiquitito, ¿no? Apenas arranque esa refinería, va a tener un margen grande, que es lo que funciona hoy día en el mercado, y le va a permitir rápidamente manejar una mejor relación en su economía, ¿no? Claro, pero seguiremos hablando de la importación de crudo, importación de petróleo. ¿Y Eso es otro qué tema. pasa con la exploración y explotación de petróleo en nuestro país, que cada vez está disminuyendo y teniendo reservas importantes y suficientes lotes para explotarlos? En verdad, lamento, nuestra distinguida reportera ahorita va a perder el maquillaje si analiza bien este cuadro, porque es para llorar. Este cuadro muestra lo que está pasando con la producción petrolera en el país, ¿no? Después de haber estado cerca de 200.000 barriles por día, ha iniciado una declinación cada vez más fuerte. En los últimos años, menos de 40.000. Ahora, por ejemplo, en la selva está parado, hace tiempo está parada la producción en la selva, teniendo la posibilidad de producir 100.000 barriles diarios en la selva, sin necesidad de descubrir más crudo. Con el crudo ya descubierto y que por diversas razones está sin producir, ¿no? Y esto es algo se hace con la terrible. empresa privada, correcto, porque solo Petroperú no podría financiarlo. Hoy día, así como está, necesita el aporte de un socio que ponga el capital, ¿no? Obviamente. ¿Y Pero cómo lo necesita logramos? mucho dinero. Claro, porque ni siquiera el propio Petroperú se puso de acuerdo, el Ministerio de Economía, Energía y Minas, con quién va Petroperú a explotar
los lotes que han dejado los capitales privados en la Amazonía peruana, como el caso del 192. Y el lote 64. En el lote También el lote 64, 64. originalmente era Talisman el socio, después hay un nuevo socio, y la idea es que eso de una vez vaya rápido, pero para eso se necesita que el Estado, de alguna forma, haga que se cumpla la ley. O sea, no puede ser que haya personas que atentan contra el Perú. O sea, es un delito contra el país cortar el ducto, ¿no? Cortar el ducto, Es lo que provocar está pasando derrames ahora. contaminantes, y todos pierden. Y los que más pierden inclusive son los propios habitantes de la región Loreto. Porque al parar la producción de crudo, ya no hay canon para la región. Y el canon es muy importante para que ellos tengan recursos para una serie de tareas de beneficio al pueblo, ¿no? Según Entonces, los quienes están cortando el expertos, ducto son le ellos hacen daño mismos. al país, ¿no? No hay ningún acusado o que se haya identificado quiénes son los que están haciendo esto, ¿no? Según los expertos, dicen que son ellos mismos los que cortan el ducto, hay este derrame de petróleo para que luego sean contratados para la limpieza. Yo no Y me quiero esto pronunciar en ese tema, evidencia corresponde a las autoridades la precariedad, investigarlo. claro, pero yo Sí. digo, si esto siempre ocurre, ¿cómo podemos determinar quién es el responsable o quiénes son los responsables? Es labor de las autoridades, ¿no? Justamente esa es su función. Ya, Entonces, pero saliendo del tema del corte intencional que se estaría haciendo en muchas ocasiones, ¿Petroperú está en la capacidad técnica, logística, operativa para que pueda explotar petróleo? hoy día, especialmente el lote 192, por ejemplo, que es de Petroperú, ¿no? Como no se ha tenido un cuidado apropiado, ha sido invadido varios meses por personas que han hecho un uso, han destrozado muchos equipos y se necesita una gran inyección de capital. Se necesita en este caso también un socio que permita a Petroperú realmente poner operativo nuevamente O sea, ese loto. Petroperú como tal, solo tratándose de Petroperú, no tiene la capacidad. Hoy día necesita el apoyo de un socio que le permita tener recursos, importantes recursos empresa privada. para invertir ahí, sí. Ahora, ¿cuántos lotes están operando en este momento? En la selva ninguno. Bueno, uno, perdón. El lote 95, que además es el mayor productor en el Perú hoy día, y es un drama terrible. Habiendo esta caída que obliga a importar a precios cada vez más caros petróleo extranjero para que se pueda refinar en la Pampilla, por ejemplo, ¿no? Resulta que la poca producción que hay, el mayor productor del Perú hoy día está en la selva, lote 95. El oleoducto parado, 13 cortes en 11 meses, prácticamente no funciona. ¿Y por qué ese está crudo parado? se está yendo Por los por cortes. Ese crudo se está yendo por río, termina cruzando el Brasil y se va al mercado internacional. O sea, se exporta. Fíjese la locura. El poco crudo que se produce termina en el mercado internacional y los peruanos no lo estamos usando por la maldad de estas personas que interrumpen el ducto, ¿no? Bien, muchísimas gracias, señor Navarro, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas Gracias. Gustavo Navarro, exdirector general de Hidrocarburos, nos ha dado información valiosa e importante. Gracias y buenas noches. Buenas noches.